Buenas tardes. En esta tarde quiero compartir con ustedes una meditación de la palabra del Señor basada en Juan 16, 25 al 33. Y lo primero que quiero hacer es precisamente leer esta porción de la Escritura y lo voy a hacer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí, estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron los discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. ¿Hasta ahora me creen?, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús está al final de su vida y ministerio en la tierra, a punto de ser entregado. Esta es la noche, lo que nos está narrando este pasaje, es la noche en la que está reunido Jesús con sus discípulos para celebrar por última vez la Pascua con ellos. En el Evangelio de Juan tenemos registradas las últimas enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos precisamente durante esta cena a partir del capítulo 13. Estamos en el capítulo 16 y aquí, con sus palabras, Jesús está preparando a sus discípulos para el terrible momento que vendrá justo después de esa cena, es decir, cuando lo aprendieron, lo enjuiciaron y le llevaron a la cruz. Particularmente en los versículos que hemos leído, Jesús les está hablando del momento en el que ya Él no va a estar con ellos. Hoy quisiera enfatizar 4 enseñanzas que podemos encontrar en este pasaje. Probablemente haya más, o seguramente hay más, pero el día de hoy solamente quiero enfatizar estas 4 enseñanzas. La primera de ellas es que Jesús nos muestra claramente al Padre. Podemos ir directamente al Padre en el nombre de Jesús. Y esto basado en los primeros versículos que leímos, es decir, del 25 al 28 en Juan 16. La segunda enseñanza es que el conocimiento que tenemos de Cristo debe ser fundamentado en su muerte en la cruz y en su resurrección. La tercera enseñanza es que en el mundo tendremos aflicción. Y la cuarta, quizás la más importante de todas, o por lo menos la que yo quisiera que quedara más en sus mentes y en sus corazones, es la siguiente: que en Cristo somos más que vencedores. Empiezo con la número 1, que nos dice que Jesús nos muestra claramente al Padre. Podemos ir directamente al Padre en el nombre de Jesús. Esto lo vemos en los versículos 25 al 28. Jesucristo nos ha dado a conocer a Dios el Padre. Y Él nos dice en el versículo 25: les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Esto es lo que el apóstol Juan, es una de las enseñanzas quizás fundamentales en el Evangelio de Juan y en las enseñanzas del apóstol Juan, que nos dice que Jesucristo nos ha dado a conocer a Dios el Padre. Fíjese lo que el mismo apóstol Juan nos dice en Juan 1:18. Dice que a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios,
refiriéndose a Jesucristo, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús mismo, nuevamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 6, nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en los versículos que leímos 26 y 27 del pasaje con el que comenzamos, Jesús nos dice que podemos ir directamente a nuestro Padre Celestial porque le amamos a Él, porque hemos creído que Él ha venido del Padre. Y si hemos creído que Él ha venido del Padre, entonces hemos creído que Él es Dios mismo. Y si le amamos, el Padre también nos ama. Sin embargo, yo creo que es importante que recordemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Recuerde ese versículo en 1 de Juan 4:19. Sabemos que la iniciativa ha sido del Padre, quien envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nosotros, al creer en Cristo, nuestro corazón es transformado, de tal manera que podemos amar a Dios por la unión que tenemos en Cristo, porque Cristo transforma nuestros corazones. Por supuesto, esto tiene implicaciones relevantes para nosotros en nuestra relación con Dios. Como dijimos, podemos ir a Él, a Dios, con toda libertad. Y podemos hablar con Él directamente y traer delante de Él las peticiones de nuestro corazón, sin intermediarios. Es decir, sin ningún otro intermediario más que nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo, puede ir directamente al Padre. La segunda enseñanza es que el conocimiento que tenemos de Cristo debe ser fundamentado en su cruz y en su resurrección. En los versículos 29 y 30, los discípulos le expresan a Jesús que pueden ver y conocer que Él ha venido de Dios. En su respuesta, la respuesta que ellos le dieron a Jesús, está implicado que, puesto que creen en Jesús, creen que Él ha venido de Dios y por lo tanto ellos creen que Jesús es Dios mismo. Fíjense lo que dicen nuestros versículos. Los discípulos hablándole a Jesús. Dice así: ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. Sin embargo, por la respuesta de Jesús podemos deducir que ese conocimiento de los discípulos, lo que expresan en ese momento, era algo limitado, era algo superficial. La respuesta de Jesús fue la siguiente. Dice así en el versículo 31. ¿Y hasta ahora me creen? Contestó Jesús. Versículo 32. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y me dejarán a mí solo. Los discípulos necesitaban ver, necesitaban experimentar la muerte y la resurrección de Cristo, para que eso que expresaron, ese conocimiento superficial, fuera probado. Y una vez que pasara la prueba, realmente pudieran estar convencidos de que Cristo es Dios. Inmediatamente después de la cena con Jesús, que es cuando fue aprendido y llevado a la muerte, podemos leer que los discípulos dudaron, tuvieron temor, fueron dispersados, se escondieron, incluso Pedro le negó. Y al ver a Jesús siendo entregado a las autoridades terrenales, siendo crucificado, ese conocimiento que habían expresado tener acerca de Jesús, en ese momento es probado. Su conocimiento superficial, podemos decir que era superficial, acerca de Cristo, debía ser pasado por el filtro de la cruz. Y el conocimiento y la fe de los discípulos necesitaba ser probado a través de su cruz y su resurrección. Vemos, por supuesto, por la actitud de ellos después de la resurrección de Cristo, que este conocimiento en realidad se afianzó y que ellos en realidad conocieron a su Salvador, conocieron que Él venía de Dios y conocieron que Él mismo era de Dios, era Dios. La enseñanza número 3 es que en el mundo tendremos aflicción.
Jesús sabe, no nos lo oculta, que vivimos en un mundo caído y que por lo tanto vamos a tener aflicciones, tribulaciones, sufrimientos, pruebas, dolor y tristezas. Y Él lo sabe porque sabe que la causa de todo esto es el pecado. Como dijimos en la enseñanza del domingo pasado, creo que debemos estar conscientes y esperar a que con toda seguridad tendremos que lidiar con las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, tenemos consecuencias que podríamos llamar generales, como la muerte, como las enfermedades. Pero también hay otras consecuencias del pecado, que son, por ejemplo, las consecuencias del pecado de otras personas sobre nosotros. Pero quizás la mayor parte de las consecuencias del pecado con las que tenemos que lidiar son las consecuencias de nuestro propio pecado. Por esa razón Jesús prepara a sus discípulos con estas palabras: en el mundo tendréis aflicción. Y sí, se refería a la aflicción que iban a experimentar a causa de su muerte, de su aprehensión y de su muerte, pero también se refería al sufrimiento que tendrían por la persecución que vendría a causa de ser sus discípulos, pero también por la aflicción que es consecuencia del pecado. Miren conmigo lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Luego en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El creyente en Jesucristo no debe poner su mirada en los sufrimientos, en las aflicciones. Ahí no debe estar nuestro foco. La misma palabra de Dios nos dice que todas esas cosas, sufrimientos, aflicciones, tribulaciones, son insignificantes ante la gloria que ha de ser manifestada en los hijos de Dios. Incluso en estos versículos que acabamos de leer, especialmente en el de Pedro, nos dice que podemos ver que las aflicciones incluso nos perfeccionan, fortalecen nuestra fe. Entonces nuestra mirada debe estar puesta en nuestro destino final, en la eternidad que pasaremos con nuestro Padre Celestial en la gloria. Nuestra esperanza no puede ser movida por las tribulaciones, porque ellas, comparadas con la eternidad, se reducen a nada a la luz del gozo perpetuo que tendremos en la gloria, en la presencia de Cristo Jesús. Y la cuarta verdad, la cuarta enseñanza que quiero dejar el día de hoy en sus mentes y en sus corazones, es que en Cristo somos vencedores. Es más, la palabra nos dice que somos más que vencedores. Y sí, es verdad, nos lo dice Jesús, en este mundo tendremos aflicción. Pero hay una verdad que está por encima de todas las realidades de este mundo caído, y es que Jesús ha vencido al mundo. Esa es la verdad en la que debemos confiar. Esa es la verdad que debe ser nuestro fundamento. Y es la verdad que hoy quiero enfatizar. Y deseo que esta verdad quede en sus corazones el día de hoy. Jesucristo, al vencer al pecado y a la muerte en la cruz, ha vencido a los poderes que gobiernan a este mundo, incluyendo el poder de Satanás. Por eso podemos tener paz en medio de las aflicciones, podemos tener paz en medio del dolor, podemos tener paz en medio del sufrimiento. Pero esa paz solo puede ser hallada en Cristo si estamos unidos a Él a través de su muerte y de su resurrección. Las palabras de Jesús deben resonar en nuestros corazones. Jesús nos dice: yo les he dicho estas cosas, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Al estar meditando en esta palabra, no pude evitar recordar lo que nos dice Romanos 8, 31 al 39. Dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos y hermanas, si Cristo ha vencido al mundo, nosotros, por nuestra unión con Él, somos más que vencedores. En resumen, y tratando de aplicar este pasaje, lo que esta palabra nos dice, podemos decir que conocemos realmente a Jesucristo solo a través de su muerte y su resurrección. No le podemos conocer si solo sabemos que Él vino al mundo, o que hace milagros, o que es una persona buena, o que puede bendecirnos, o que es un gran maestro. Podemos decir que le conocemos solo si nos identificamos con Él en su cruz, en su muerte y en su resurrección. Si conocemos a Cristo en su muerte y su resurrección, entonces tenemos el privilegio de poder ir directamente delante del Padre en oración, sin necesidad de ningún otro intermediario, pues solo Cristo es el camino. Esto, por supuesto, afecta significativamente nuestras oraciones. Podemos con toda confianza venir delante de Dios y presentarle lo que está en nuestro corazón con la seguridad de que podemos estar delante de Él sin ser destruidos. Y no solo eso, sino que Él escuchará y contestará nuestras oraciones con amor y con misericordia, como Él es. Especialmente en tiempos de dificultad, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de aflicción. Jesús nos consuela diciéndonos que podemos confiar en que Él ha vencido al mundo, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte y el dolor. Y si Él ha vencido, nosotros somos más que vencedores en Él, por nuestra unión con Él. Probablemente si eres como yo, hay momentos en que ves la vida como si te hubieran puesto en un ring de lucha libre, en donde experimentas batallas, sufres golpes, los jalones del diario vivir, en donde por épocas experimentas gran dolor y sufrimiento, y cuando de repente oyes la campanada de que ha terminado el round y que vienen momentos de paz, de tranquilidad, sientes alivio de que ese round ha pasado. Pero a la vez comienzas a angustiarte pensando que es probable que el siguiente round sea peor que los anteriores. Muchas veces cuando nos sentimos así, somos tentados a pensar como Eva en el Edén cuando escuchó las palabras de la serpiente. Somos tentados a pensar que Dios no es suficientemente bueno y que probablemente nos está limitando nuestras bendiciones. Llegamos a pensar que aunque Dios puede bendecirnos, pues es todopoderoso, no lo quiere hacer por alguna razón. Sin embargo, cuando conocemos a Cristo, a través de su muerte y su resurrección, es difícil no recordar o no ver lo que nos dice Romanos 8:32, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará entonces también con Él todas las cosas? En conclusión, yo te invito a que retengas en tu mente el día de hoy y toda la semana.
retén en tu mente y en tu corazón lo siguiente: que el Dios el Padre nos ama de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para que Él tomara nuestro lugar al pagar por los pecados. Por lo tanto, somos perdonados, somos justificados, somos reconciliados con Dios al creer por fe en la obra de Jesucristo. Te invito a recordar esta semana que Cristo ha vencido. Y si Cristo ha vencido, nosotros en Él somos más que vencedores. Y nada, absolutamente nada, nos puede separar de su amor. Te invito a recordar también que los sufrimientos que experimentamos en esta vida son leves, son momentáneos, en comparación con la plenitud y el gozo que experimentaremos en la eternidad con Jesucristo. Y finalmente, quiero que quede en tu mente y en tu corazón que Cristo viene por segunda vez. Él viene nuevamente a llevar a su iglesia. Y ese momento será de pleno gozo para nosotros, pues estaremos con Él para siempre. Déjame terminar este mensaje bendiciéndote. Y quiero hacerlo precisamente con uno de los versículos que leímos, que se encuentra en Primera de Pedro 5:10, que dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.